Hola, soy José María de Tavira y bienvenidas y bienvenidos a Léemelo, un espacio donde los libros cobran vida a través de las experiencias de sus lectores. Y hoy estamos de gala, es un verdadero privilegio compartir este espacio y esta conversación con uno de los personajes más importantes de la historia del México contemporáneo, el ingeniero, político y pensador Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Cuauhtémoc, muchísimas gracias de estar aquí conversando con nosotros acerca del mundo de los libros y la literatura. No, pues me da mucho gusto estar aquí en TV UNAM, una distinción para mí. Qué bueno, pues entremos en materia. Para usted, ¿cómo se acerca a los libros en su día a día? ¿Cuál es su ritual en la tarde, en la noche, en la mañana? Los libros me acerco, creo que nací entre libros. Mi padre y mi madre eran lectores de tiempo completo, diría yo. Y desde pequeño, desde niño, empecé a leer. Llegaban, en aquella época, estamos hablando ya de más de 80 años, casi 90. Y digo esto porque no empieza uno a leer a los 2 años, sino claro, un poquito después. Llegaban muchas colecciones de Argentina, de España, libros sobre, biografías hechas para niños, de descubridores, de inventores, de músicos, etcétera, etcétera, de los héroes de la independencia de distintos países de América Latina, etcétera. O sea que por ahí empecé a leer. ¿Y algún libro en particular que se acuerde que haya dicho? Sí, me acuerdo mucho de una biografía ilustrada de San Martín. No recuerdo exactamente cuál era el nombre, si era justamente José de San Martín o algún otro, pero me acuerdo de ese libro desde tendría yo pocos años, 7, 8 años seguramente. Qué maravilla, combinando la historia con la épica, supongo. Además. Y hoy en día lee en el estudio, en el comedor, en la cama, en la mañana. Leo en casa, generalmente en la tarde-noche, ya después de estar en la oficina. Leo 2 horas, 3 horas, según el día. Bueno, es bastante. Según el día y poquito de todo. ¿Con música, en silencio? Más en silencio que con música para leer. Muy bien. ¿Ficción, poesía, historia? Historia, todo lo que puedo. Historia de México, historia más o menos contemporánea, cuestiones políticas, novela histórica, novela policíaca. También según lo que va apareciendo. Qué genial. Pues que son más o menos las recomendaciones que nos trae en el programa del día de hoy. Y pasemos a la primera recomendación que nos ofrece, ¿le parece? Sí, cómo no. Que es este compendio, pues, maravilloso y tesoro de los mexicanos y latinoamericanos. Es una edición de la UNAM, justamente una reedición de la UNAM. La primera fue de los 70s, esta es del 2004, 2006, una cosa así. Apuntes que, por cierto, me tocó seleccionar, revisar, corregir los apuntes que se publicaron, digo, en el 71, 72, justamente por la UNAM. Genial. Eso en 4 tomos, ahora se hizo como una segunda edición. Pues una selección donde se quitaron algunas cosas que eran menos relevantes. Es una selección de los apuntes del general Lázaro Cárdenas. Así es. Unos apuntes que supongo tenían cuadernos, en hojas sueltas, discursos. Cuadernos, en transcripciones, etcétera. Los cuadernos originales, desafortunadamente, no los tenemos. Ya. Porque seguramente lo primero era en cuadernos, que él mismo vio que se transcribieran. Yo ya conocí la parte mecanografiada, yo ya no conocí los cuadernos. Ya. Ah, mire. Bueno, de todas maneras es un documento histórico importante para pues deja ver lo que pensaba, deja ver en dónde andaba, deja ver cuáles eran sus preocupaciones principales. Si le parece, ¿empezamos un poco?
manera de introducción, el editor o compilador, que es usted, nos dice: a esta selección de los apuntes se ha agregado el contenido de un cuadernillo, unas cuantas notas de 1911, 1912 y 1913, las primeras conocidas de su puño y letra. Este pequeño cuaderno lo tenía José Raimundo, hermano de Lázaro, quien lo dio a conocer a la familia cuando ya circulaba la primera edición de la obra. Entre estas anotaciones, hay una que relata un sueño que parece premonitorio sobre el curso que habría de tomar la vida de Lázaro Cárdenas. Corresponde a las inquietudes y aspiraciones de quien estaba entrando a la juventud y buscaba cómo labrarse un futuro distinto del que le ofrecía la vida de su pueblo. Y dice así: junio 16. Creo que para algo nací. Algo he de ser. Vivo siempre fijo en la idea de que he de conquistar fama. ¿De qué modo? No lo sé. Una noche borrascosa soñaba que andaba por las montañas con una numerosa tropa libertando a la patria del yugo que la oprimía. ¿Acaso se realizará esto? Puede ser. Pienso de escribiente del puesto que ocupo, jamás lo lograré, pues en este no se presentan hechos de admiración. De escribiente no, con la pluma solo no se conquista fama para hacerse temer. ¿De qué pues logro esta fama que tanto sueño? El tiempo me lo dirá. Mucho tiempo después, y casi al final de un texto que preparaba Lázaro Cárdenas, que aparece en sus anotaciones de agosto a septiembre de 1970, él falleció el 19 de octubre de 1970, y que fue muy probablemente para darlo a conocer en el 60 aniversario de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre, dice: por sus antecedentes históricos y la proyección de sus ideales, México se debe a la civilización universal que se gesta en medio de grandes convulsiones, abriendo a la humanidad horizontes que se expresan en la fraterna decisión de los pueblos de detener las guerras de conquista y exterminio, de terminar con la angustia del hambre, la ignorancia y las enfermedades, de conjurar el uso deshumanizado de los logros científicos y tecnológicos y de cambiar la sociedad que ha legitimado la desigualdad y la injusticia. Me parecen hermosos los textos que escoge, porque nos dan un arco muy claro de la vida de Lázaro Cárdenas, desde su inicio, sus sueños, sus intuiciones y la materialización de su vida y su carrera. Pues sí, es justamente estos apuntes que él pues fue haciendo desde 1911 hasta prácticamente el día en que falleció, nos dejan ver en qué andaba y dónde andaba, en qué pensaba, qué quería hacer, qué se había hecho, qué no se había hecho. En fin, me parece que es pues una guía, entre otras cosas, para saber cuál fue la vida de Lázaro Cárdenas. Y para usted, ¿cómo se relaciona quizás con esta imagen de un niño adolescente, preadolescente en Jiquilpan, que tiene la intuición y el deseo de ser Yo creo que grande? mucho influyó pues, la educación es decir, en aquella época eran pocas las escuelas, pero hubo un maestro, yo diría muy destacado en Jiquilpan en los primeros años del siglo XX,
que pues yo diría con mucha sensibilidad respecto a las cuestiones de la naturaleza, los árboles, cuidarlos, la importancia de todo ello. Y un maestro, estoy hablando debe ser 1905 o 6, una cosa así, que llevaba a los alumnos a recorrer los alrededores de la población, a ilustrarlos, a prepararlos, en fin, y que tenía sin duda también pues una clara sensibilidad de carácter social. Entonces Yo creo que ahí empezaron las cosas. Con su maestro. Con el profesor Hilario de Jesús Fajardo. Y después supongo que la vida misma. La vida misma, pues ya la incorporación a la revolución en 1913, con menos de 18 años. Y la formulación de todas estas ideas que al final nos plantea en ese discurso de aniversario de la revolución acerca de sus ideales, de la sociedad, de la humanización de la tecnología y de las industrias para el bienestar humano. ¿En qué momento piensa que todos esos conceptos se le fueron bueno, incorporando? Es lo que se fue formando a lo largo de 75 años de vida, ¿no? Este documento es un documento, yo diría, largo, deben ser 30 páginas, alguna cosa así. Y seguramente, por lo que dice el propio documento, que no está terminado, estaba preparándolo para el 60 aniversario de la Revolución, el 20 de noviembre del propio año del 70 en que él falleció. A mí me llama mucho la atención, quisiera compartirle con usted, bueno, lo que es, por lo menos mi perspectiva. Habemos lectores de la historia, muchos somos lectores de historia, pero usted en particular es un lector de la historia, pero alguien también que la ha vivido de primera mano. Bueno, en alguna forma sí. ¿Cómo es combinar, por ejemplo, una lectura de José de San Martín, al mismo tiempo que está viviendo en carne propia con un personaje casi de su tamaño o prácticamente de su tamaño, y luego usted también cambiar el curso histórico de los acontecimientos? En el caso de la relación con mi padre o con mis padres, pues una relación de familia, como yo veía, una relación similar de mis amigos de mi edad, con sus propios padres. O sea, fue una relación totalmente familiar. Efectivamente fui conociendo ya con poco más de edad, yo diría la dimensión social, la dimensión política de mi padre, pero siempre en casa pues fue uno más de la familia, Esto es muy apegado a la familia, interesado en su momento en mis estudios, interesado en deporte, en los amigos, muy cercano a los nietos, que lo vieron muy pequeños. Cuando él falleció, el mayor de mis hijos tenía 6 años, el segundo tendría 4, entonces pues con todo eso estaban muy cerca de él. Pues qué maravilla. Pues podríamos quedarnos charlando por horas, pero tenemos que ir a corte y volvemos para que nos siga compartiendo sus lecturas. Gracias. Ya estamos de regreso con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y seguimos conversando acerca de este maravilloso documento, una selección de apuntes de Lázaro Cárdenas. Y tengo entendido de que hay un dato que es poco conocido, que es que Lázaro Cárdenas también fue tipógrafo e impresor. Cuando empieza a convulsionarse el país por la revolución, empiezan a llegar las ideas revolucionarias a Jiquilpan. Y en esa época mi padre, con un grupo de amigos,
pues se hicieron de una pequeña imprenta. En esa imprenta, seguramente para imprimir lo que pedía el pueblo, un pueblo pequeño en aquella época en el estado de Michoacán, que pues no debe haber sido mucho, pero en algún momento llegan tropas revolucionarias a Jiquilpan, le encargan la impresión de un manifiesto, y yo diría que la impresión de ese manifiesto provocó primero que las entonces fuerzas federales, las del gobierno, las contrarias a la revolución, pues persiguieran a los impresores. Y esto hizo también que pues mi padre tuviera que ya pensar seriamente en sumarse a la revolución. Pero sí empezó como tipógrafo, como parte de una cooperativa que se hizo de una imprenta con un grupo de jóvenes de aquella época, en 1912 y 1913. Qué maravilla. Entonces podríamos quizás aventarnos a proponer que fue un maestro quien le contagió el amor a las letras y a la lectura, porque pues también lo relata él, lo poco de lo que disponía lo invertía en libros que llegaban por ahí con algún vendedor ambulante, etcétera, etcétera, que llegaba con pues novelas de Salgari, en fin, de aquella época, ¿no? Y entonces fue el amor a las letras y a la impresión de las letras quien quizás lo aproximó a los movimientos revolucionarios. Pues yo diría al revés, fueron los movimientos revolucionarios lo que lo aproximó a las letras también. Muy bien. Sí. Y bueno, hablando sobre queriendo seguir adelante, teniendo en cuenta pues la simbiosis entre las letras y los acontecimientos históricos, la literatura y los movimientos políticos, usted nos recomienda la siguiente lectura, que es A Flor de Piel, del escritor Javier Moro, que, si tengo entendido, es un novelista histórico que toma los acontecimientos históricos, se aproxima con ellos con mucha seriedad, con mucha investigación, y trata de relatárnoslos a través de la novela y de la ficción. Sí, en este caso, esta novela, A Flor de Piel, es la historia novelada del doctor Balmis, de cómo logró pues llevar la vacuna de la viruela a las posesiones coloniales de España a principios del siglo XIX. Y es una muy bonita historia. Sí, qué maravilla. Ahora que nos tocaron vivir los periodos oscuros de la pandemia y andábamos al pendiente de si ya llegaron las vacunas, no llegaron, y sabíamos lo difícil que era, y ya en esta modernidad que habitamos ahora, el esfuerzo titánico del doctor Balmis de traer la vacuna a América fue, pues es algo muy interesante que recordar y aproximarse, ¿no? De los héroes de la humanidad. Así es. Bueno, en este caso, vamos a leer un pequeño párrafo acerca de esta epopeya, y saltemos directamente a esta escena que me parece que describe muy bien el génesis de cómo transportar la vacuna. A Manuel Godoy le gustaba lo que oía. Una sola expedición, bajo un mando unificado, es sin duda más racional, dijo el ministro. Fletar un solo buque es menos gravoso para la hacienda pública. Tenéis que descartar la idea de llevar vacas en los barcos, prosiguió Balmis. Transportar terneras infectadas del virus de la viruela bovina entraña el riesgo de transmisión de infecciones como la sífilis. Entonces, ¿cuál creéis que es la mejor manera de transportar el virus? Jenner ha demostrado que el virus de la viruela de las vacas puede ser transmitido de persona a persona por el procedimiento del brazo a brazo, y no solo directamente del propio ganado al ser humano. Godoy arqueó las cejas, entre sorprendido y fascinado por lo que oía. Se le cayó ceniza sobre su chaqueta, que frotó sin ganas.
Aquello facilitaba de manera contundente la transmisión de la vacuna. Balmis siguió explicando. Se introduce el pus mediante incisión en un brazo. Se espera a la erupción de una pústula, generalmente 9 o 10 días, y luego se extrae el líquido de esa vesícula y se transmite a otro individuo. De esa forma, se puede conservar la vacuna indefinidamente. Entonces se podría transportar por medio de soldados que se irían inoculando. No pueden ser adultos. Muchos de esos soldados habrían pasado las viruelas naturales y estarían inmunizados. Hay que hacerlo con niños. ¿Niños? Sí, esa es la clave. Godoy permaneció pensativo. Todo se volvía a complicar. Los niños son más frágiles que los adultos, es cierto, prosiguió Balmis, pero no suelen estar inmunizados. Y no es muy arriesgado hacerlo con niños. Hay riesgos, claro, que se rompa la cadena de inoculaciones, que se destruya la vesícula antes de su empleo, por ejemplo, rascándose el brazo, puede ocurrir. Para minimizarlos, habría que vacunar a 2 a la vez, por si falla en uno, y tendrían que estar vigilados constantemente. ¿Y creéis que unos padres dejarían marchar a sus hijos? Si estuvieran muy necesitados, pero ya lo he pensado. Como bien decís, unos padres en su sano juicio jamás dejarían a sus hijos. Y entonces, solo existe una solución. Tenemos que procurarnos niños abandonados en las inclusas, por ejemplo, en la Casa de Desamparados de Madrid o en la inclusa del puerto de donde salgamos. ¿Qué momento de la historia nos relata el autor? Muy importante, muy interesante, muy emotivo, muy complicado también en su momento. Muy duro. Muy duro. Muy duro, lleno de héroes y heroínas. Así es. De cosas que hoy nos tomamos por sentado. ¿No? Y tuvieron que echar mano de una mujer que tenía un hijo justamente, que fue la que estuvo a cargo de los niños que se llevaban en los barcos para poder transportar la vacuna. Más allá del caso, a mí me parece fascinante este género de la historia novelada, o como le dicen, me parece en inglés a este género, es dramatized non-fiction, no ficción dramatizada. Así es. Para usted este género, ¿qué? Me gusta. Finalmente son episodios, acontecimientos históricos muy bien relatados, con mucha información, y bueno, pues muy atractiva la lectura de este tipo de libros, ¿no? Sí, porque hay algo hay verdades que la historia y la objetividad a veces no nos puede terminar de contar, y ahí es donde entra quizás a veces el rubro de la ficción, Así es. de la poesía, para rellenar esos huecos, ¿no? Así es. ¿Le parece si seguimos con la siguiente recomendación? Sí, cómo no. Ahora vamos a leer un poco de un cuento de Rafael F. Muñoz, de su libro Que me maten de una vez. ¿Nos puede decir algo usted acerca del autor? Bueno, escribió mucho sobre la revolución, yo diría sobre todo de los primeros años de la revolución, justamente. Vámonos con Pancho Villa, el Cañón para Bachimba, en fin, en general relatos de la revolución, yo diría también muy emotivos, es decir, presentados con mucha fuerza descriptiva. Me parece que este es el caso de Rafael F. Muñoz. ¿Él estuvo involucrado en la revolución o solo tangencialmente? Quiero pensar, no lo sé, pero quiero pensar que estuvo involucrado directamente en la revolución, y más del lado villista que de otros. Sí. Bueno, pues saltemos de una vez. Se habían reunido ya todos los villistas, unos aún con botellas en la mano, otros llevando
enancadas a unas cuantas mujeres que encontraron en las cantinuchas. El choque fue brutal. 2000 hombres combatían en la plaza y una calle. Los villistas en sus caballos, defendiéndose de los infantes que les amagaban con las bayonetas y disparaban a boca de jarro. Caía algún militar bajo los cascos cerrados de un caballo, alzaba la bayoneta, partía el vientre del animal y soldado, villista y caballo se confundían en una masa de carnes abiertas y sangre. Las balas cortaron los alambres de la luz y el campo de batalla se ahogó en las tinieblas. Los enemigos solo se reconocían cuando alguno gritaba o a tientas, porque los soldados eran infantes y los villistas estaban a caballo. Pero hubo soldados que mataron a soldados y rebeldes que mataron a rebeldes. Nadie sabía contra quién ni contra cuántos peleaba. Se combatía por enardecimiento, por fiebre de luchar, despreciando la vida como si fuera uno de aquellos harapos sangrientos. Caballos sin jinete corrían enloquecidos, tumbando por tierra a infantes descuidados, destrozando a los heridos, galopando sobre los cadáveres. Los alambres de la luz, entrechocando, producían intensos fulgores azulados que iluminaban por un instante el campo de muerte. Tremenda escena revolucionaria. Así es. Y así debe haber sido en muchos sitios, en muchas partes, en muchos momentos, a lo largo, pues, ¿de qué? 10 años de lucha armada que vivió nuestro país. Se nos olvida a veces los ríos de sangre que corrieron en la revolución. Sí. ¿A usted se le ha ocurrido escribir noveleadamente la historia? No. No, yo creo que ahí la imaginación no va por ahí. No da. Digamos que tuviera la imaginación para novelear algún pues seguramente, fragmento histórico, ¿cuál le gustaría escribir? Mire, por ejemplo, cuando estaba prácticamente resuelta en el ánimo de mi padre la expropiación petrolera, no se había hecho público, y llegaron los representantes de las compañías petroleras a hablar con el presidente. Entonces les dijo el presidente que si aceptaban los reclamos que tenían los trabajadores, el gobierno pues avalaría el que se terminara el conflicto obrero-patronal que existía y que en ese momento pues ya se acababa la huelga y volvían las compañías a trabajar como lo habían estado haciendo desde años anteriores. Entonces alguno de los representantes de las compañías dijo, ¿y quién me garantiza esto? Dijo el presidente de la República. Y el otro planteó una duda y dijo, aquí terminamos la reunión, con permiso. Entonces estaría interesante contar esto en una novela con personajes. Así y con es. sus descripciones. Sí, así interesantísimo. Además de que le gustaría quizás contar más a fondo y de una manera novelística la expropiación petrolera, ¿hay alguna biografía de algún personaje histórico que le gustaría leer, que no haya leído, de algún personaje que conozca en el curso de la historia, pero que le haga falta el libro, que se la cuente bien? Y es difícil decirlo, es difícil decirlo porque pues tantos personajes, tantos libros escritos sobre personajes de todo el mundo, mexicanos de una época, de otra época, europeos, asiáticos, etcétera. Entonces, difícil decir a quién le faltaría una biografía, ¿no? Sí. Pero de región histórica o geográfica, sus intereses van más por Latinoamérica, continente americano. Me gustaría más pensar en algo de Latinoamérica y mucho de las regiones aquí mismo del país. Yo creo que falta mucho trabajar en cuestiones regionales de los distintos estados.
personajes, historia, cómo se han desarrollado, etcétera. Y yo diría lo mismo de los países de América Central y América del Sur, ¿no? Que además los conocemos poco. Los conocemos poco y sería importante que hubiese una buena divulgación sobre pues qué se han hecho y cómo se han hecho esos países que están tan cerca de nosotros y están tan lejos al mismo tiempo. Sí, deberíamos de construir una unidad latinoamericana, Así quizás es. a través de los discursos. Pues de conocernos, entre otras cosas. Sí, conocernos más porque compartimos tanto Así es. entre nosotros. Sí. Pues muy bien, pues tenemos que cortar este segundo bloque y regresamos con muchas ganas para terminar de conocer las recomendaciones de libros que nos ha traído el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ya estamos de regreso en Léemelo con un invitado de talla histórica, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Retomando un poco de lo que hablábamos en el bloque anterior y la novela histórica de Javier Moro, escuché una entrevista que le hacían en el que platicaba sobre uno de sus libros más exitosos, que se trata sobre el imperio del Brasil de Pedro I, que cuando Portugal es invadida por las fuerzas napoleónicas, toda la aristocracia y la corte portuguesa emigra al Brasil y en el Brasil forman el imperio. Y una de las tesis de Javier Moro es que Brasil, que es un territorio enorme, con una cultura muy homogénea, también se veía de alguna manera atacada por las divisiones internas y la posibilidad de crear 4 o 5 estados dentro del Brasil, pero su figura como emperador logró unificar todo ese territorio. Y su teoría es que al mismo tiempo que Pedro I y la aristocracia portuguesa vienen al Brasil, Carlos IV, el rey de España, tiene la misma invitación para huir de las fuerzas napoleónicas y venirse a México. Y él propone que quizás si Carlos IV hubiera venido a México, muy probablemente todo el territorio desde México hasta el cono sur de este continente se habría mantenido en unidad y probablemente seríamos un mismo país. Pues qué maravilla hubiera sido, aún con Carlos IV. Pero bueno, pues creo que lo importante es que nos conozcamos más, que es muy importante que pensemos en conocernos, en conocer la historia de los distintos países de América del Sur, de América Central, en qué nos parecemos, en qué nos diferenciamos. Pero yo creo que al final de cuentas hay aspiraciones comunes. Y esto viene, yo diría, desde muy atrás, desde que eran difíciles las comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, hay un episodio, yo diría, poco conocido, de que yo entiendo que fue O'Higgins, Bernardo O'Higgins, que envía un barco al mando del jefe de la flota chilena, del almirante Cochrane, un inglés que estaba al servicio de Chile y de la independencia de Sudamérica en esa época, en que lo manda a que apoye la lucha por la independencia de México. Era tal la incomunicación que no sabían que México ya era independiente, que habíamos tenido un corto imperio y que ya teníamos una república. Entonces ese barco llega a las costas de Oaxaca y Guerrero, quienes seguramente estaban ahí por parte del gobierno pues no tenían mucha confianza ni sabían al final de cuentas qué tal les hacía un almirante inglés al mando de chilenos que venían dizque ayudar a México cuando México no estaba pidiendo ayuda. Y bueno, se quedan ahí meses, se queda el barco anclado frente a la costa de Guerrero y de Oaxaca. Seguramente los marineros bajaban a tierra, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos que
la música típica de la costa de Oaxaca y de la Costa Chica de Guerrero es la chilena, que es la cueca, Las famosas la cuecas. cueca chilena. Aquí es la chilena, allá ¿Qué, es la cueca. qué cosas? Entonces hay Qué que maravillas. conocernos Hay mejor. que conocernos más, Así es. reconocernos las Así cosas es. que nos unen. Pues muy bien, si le parece bien, seguimos con sus Seguimos. recomendaciones. Muy bien. Y en este caso nos vamos a ir con una autora francesa de novela policíaca de nombre Fred Vargas. Y este libro Es su seudónimo. es su Es seudónimo. su seudónimo, sí. Es el seudónimo. Ella se llama, No sé, sabemos. aquí dice, aquí en el Por ahí libro dice. está el nombre de ella. Una novela policíaca que se llama Cuando sale la reclusa. La reclusa es una araña, según eso, en este libro. Muy bien. Es una araña. La novela policíaca es uno de sus géneros favoritos. Me gusta. Muy bien. Vamos a leer un poco y después platicamos acerca Muy de la bien. novela policíaca, ¿le parece? El teléfono vibró de nuevo. Se había perdido un mensaje y reconoció con inquietud la voz de Retancourt. Estábamos los tres en posición alrededor de la casa de Toray en Ledignan. Fácil, sin escondernos, ya que Toray sabía que lo vigilábamos. Acababa de cenar fuera con Lambertin. Mesa para dos, frente a frente, mucho saque, risotadas, bromas repugnantes. Siguen siendo auténticos blabs. Fuera, un patio grande rodeado por un seto bajo por los 4 costados. A las 10, apagón de las farolas de la carretera, pero noche bastante clara. Luz encima de la puerta, farolillo en la mesa del jardín, bien visible, de plástico blanco. Atraía a los mosquitos. Los aplastaban con las manos. Clac, clac. Solo pican las hembras. Ya ves que hay que pegarles con la misma moneda. Hacia las 22:15, Toray empezó a rascarse el brazo derecho. Le reproduzco el diálogo. Toray: puta hembra, me ha casado la muy guarra. Lambertin: mira que eres gilipollas, apaga la lámpara. Toray: no apagues, mamón, que luego no vemos lo que bebemos. 3 minutos después, Lambertin empezó a rascarse el cuello, a la izquierda. Se hartaron, recogieron la botella y los vasos y volvieron a casa. Al cabo de menos de una hora, salieron de la casa como locos. Pidieron que los lleváramos al hospital. Las picaduras se habían hinchado. Las examiné con la linterna. Ya había aparecido el edema. 2 centímetros de diámetro con la vesícula. Van de camino al hospital de Nîmes, con Justin y Noel. Voy detrás en el otro coche. Brazo a la derecha, cuello a la izquierda, o sea, que han sido atacados desde el seto de atrás. Hemos vigilado la casa los tres sin parar toda la noche. Nadie ha podido acercarse. Nadie ha podido entrar. Imposible. Les cayó encima como un escupitajo del cielo. Algo se nos ha escapado. Lo siento mucho. Es una descripción de alguien está vigilando a 2 personas. Así es. Y algo extraño les pasó durante esa Pues una conversación. araña. Una araña. Una araña que los pica. Justamente. Esa es la reclusa, la araña. Los misterios de las novelas policíacas. El entramado de las lógicas, los tiempos. ¿Tiene idea de por qué le atrae tanto la novela policíaca? Pues se me hace muy ágil, es decir, es una diversión. A veces mejor que una película o mejor que lo que uno encuentra en la televisión. Claro. Supongo que con su activa y extensa participación en la vida política, su experiencia no ha estado exenta de argumentos policíacos y de intrigas policíacas. Ahí sí no. ¿Hay algo que identifique en las cosas que le ha tocado vivir, percibir,
con lo que describen en las novelas los autores y las autoras? Pues no propiamente, de las novelas policíacas no he tenido así ninguna experiencia de vida, digamos. Pero en fin, es un género que me gusta mucho. Sí. Sí, a mí también me fascina. Desde sus inicios con Edgar Allan Poe, hasta las novelas de los suecos, en Así es, Mankell y demás. desde Mankell, sí. Sí, me recuerda un poco saber que es de la araña con aquel cuento también de Quiroga, ¿no? De la niña que está en Ese su no cama y no mejora y no mejora y no saben por qué. Y la van a ver los doctores y no mejora y no mejora, hasta que se dan cuenta de que tenía una araña en la almohada que le chupaba la sangre. ¿Fred Vargas es una autora que siga? No hay mucho de ella, al menos no conozco mucho de ella. Pero bueno, tengo algún otro libro de ella también, sí. Muy bien. Pero otros, sí, pues hay muchos. Camilleri me gusta mucho, Mankell. Sí, es un gran género para como estar entre relajado, pero también intrigado, ¿no? Vázquez Montalbán, en fin, distintos entre novela policíaca y simplemente novela histórica, ¿no? Claro. Se entremezclan a veces. Qué bien. Pues si le parece, pasemos a la última recomendación que nos trae, que es Una historia de España, de Arturo Pérez Reverte. ¿Algo que nos quiera compartir sobre el autor o sobre el libro? Sobre el libro, es decir, es una historia, pues yo diría novelada y con humor. Capítulos breves, digo, para hacer una historia de España en un libro de este tamaño es muy poco. Claro. Pero es una historia presentada con mucho humor. Y eso es lo que en este caso me gusta. Y es un autor que también sigo en otro, digo, no solo en este tipo de libros, sino en novelas, en sus novelas también de distinto tipo. Bueno, pues pasemos a escuchar el fragmento que nos ha escogido. De manera que nuestro hombre dice, pues bueno, pues vale, de perdidos a las Indias. Y allí desembarcan unos cuantos centenares de Manolos, Pacos, Pepes, Ignacios, Jorges, Santiagos y Vicentes, dispuesto a eso, a hacerse ricos a sangre y fuego o a dejarse el pellejo en ello, haciendo lo que le cante el gentil mancebo a Don Quijote. A la guerra me lleva mi necesidad. Si tuviera dineros, no fuera en verdad. Y esos magníficos animales, duros y crueles como la tierra que los parió, incapaces de tener con el mundo la piedad que éste no tuvo con ellos, desembarcan en playas desconocidas, caminan por selvas hostiles comidos de fiebre, vadean ríos llenos de caimanes, marchan bajo aguaceros, sequías y calores terribles con sus armas y corazas, con sus medallas de santos y escapularios al cuello, sus supersticiones, sus brutalidades, miedos y odios. Y así pelean con indios, matan, violan, saquean, esclavizan, persiguen la quimera del oro de sus sueños, descubren ciudades, destruyen civilizaciones y pagan el precio que estaban dispuestos a pagar. Mueren en pantanos y selvas, son devorados por tribus caníbales o sacrificados en altares de ídolos extraños, pelean solos o en grupo gritando su miedo, su desesperación y su coraje. Y en los ratos libres, por no perder la costumbre, se matan unos a otros, navarros contra aragoneses, valencianos contra castellanos, andaluces contra gallegos, maricón el último, llevando a donde van las mismas viejas rencillas, los odios, la violencia, la marca de Caín que todo español lleva en su memoria genética. Y así, Hernán Cortés y su gente conquistan México, y Pizarro el Perú, y Núñez de Balboa llega al Pacífico, y otros muchos se pierden en la selva y en el olvido, y unos pocos vuelven ricos a su pueblo, viejos y llenos de cicatrices, pero la mayor parte se queda allí, en el fondo de los ríos, en templos manchados de sangre, en tumbas olvidadas y cubiertas de maleza.
y los que no palman a manos de sus mismos compañeros acaban ejecutados por sublevarse contra el virrey, por ir a su aire, por arrogancia, por ambición. O, tras conquistar imperios, terminan mendigando a la puerta de las iglesias, mientras a las tierras que descubrieron con su sangre y peligros, llega ahora desde España una nube parásita de funcionarios reales, de recaudadores, de curas, de explotadores de minas y tierras, de buitres dispuestos a hacerse cargo del asunto. Qué hermosa, bueno, Pues yo creo hermosa que no sé, pero esa fue la colonia, ¿no? qué atinada descripción de la conquista. Así es. En pocas palabras, libres, juguetonas, terribles también. Terribles también. Describe mejor que quizás luego 500, 600 palabras de un historiador. Páginas. Ajá, páginas, 600 páginas de un historiador serio y objetivo, basándose en los documentos. Sí, qué poder el de la historia novelada. Novelada y con humor. Y con humor. Y con humor. También, con frescura. Así es. Sí, nos hace falta relacionarnos así con la conquista y con la colonia y con la independencia. Yo creo que sí nos hace falta, pero hacerlo así con humor, esto es, no ir a las 600 páginas, sino empezar a conocer, yo diría lo esencial, ¿no? Yo diría que esta es una síntesis muy apretada de cómo se dio la conquista, cómo vino la colonización y cómo llegó después una burocracia también claro, a explotar. Claro, porque los acontecimientos históricos también los hacen las personas. Así es. Y las personas se describen con juegos, con imágenes, no, maravilloso. Me encantó lo poco que leímos y me atrae muchísimo conocer esta perspectiva de la conquista en particular, pero también de la historia de España. Es la historia. Ingeniero, ¿alguna otra recomendación que le pueda hacer al público que nos está viendo? Pues no, yo diría leer. Leer. La recomendación es leer lo que a uno le atraiga. En mi caso leo mucho sobre la Revolución Mexicana, sobre pues la historia de nuestro país, novela como ya lo vieron aquí también. En fin, yo creo que lo que a uno le gusta, le atraiga, es muy importante. Y es muy importante, yo diría, para la formación de niños y jóvenes, ¿no? Principalmente, yo diría, habría que hacer un fomento importante de la lectura entre niños jóvenes, pues, que es una forma también de crear conciencia y de crear ciudadanía. Claro. ¿Usted lee solamente en libro o ha dado el salto a algún dispositivo electrónico o a los audiolibros? Algún dispositivo electrónico de repente, pero algo que no, es decir, que pueda yo ver rápidamente. No, me gusta más el papel impreso. Sí, el objeto físico. Sí. Tiene algo romántico y también me parece que algo de la luz. Pues seguramente no es lo mismo. No es lo mismo. No. ¿Y en este momento está leyendo algún libro? Mire, ¿Dos o tres? Estoy leyendo dos o tres. Estoy leyendo una biografía de Alfonso Reyes, de Javier García Diego, una biografía corta, sintética, pero muy interesante. Estoy releyendo una serie de novelas sobre la historia de Francia, de los Pardaillan. Son varios tomos de historia de Francia del siglo XVI, XVII. En fin, un poquito de todo. Qué bien. Un poquito de todo. Pues bueno, ha sido verdaderamente un honor compartir con usted muchas gracias. esta conversación. Desgraciadamente llegamos al final de este programa de Léemelo. Ha sido maravilloso compartir con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Muchas gracias nuevamente. Gracias.